a la manera de Dios. El plan a la manera de Dios. Amén. Jesús, en medio de sus actividades de enseñar, sanar y hacer discípulos, dice que Jesús afirmó su rostro para una última ida a Jerusalén. Jesús afirmó su rostro. Cuando hablamos de que Jesús afirmó su rostro, estamos hablando de que tenía la determinación, el propósito, el norte de ir a Jerusalén ya en su última ida para ser crucificado, resucitar y ascender al cielo. Jesús, antes de, tenía que hacer un recorrido aproximadamente de algunos 120 kilómetros. Pero ya eso era, claro, a pie. Se tomaba días y decimos semanas para llegar hasta allá. Pero había un lugar que era más, el trayecto a llegar allá era más cerca, que era Samaria, ¿verdad? Ellos, los judíos, evadían ese lugar de pasar por Samaria porque sabemos que los judíos y los samaritanos no se llevaban por la diferencia que eran los antiguos, diríamos antiguos judíos, se habían mezclado con los en el cautiverio, cuando fueron cautivados, llevados a cautiverio por los asirios, se habían mezclado con ellos, con la religión de ellos, los paganos, hicieron matrimonio mixto y perdieron su esencia de ser judíos porque ya tenían otra, adoraban a dioses, eran paganos. Entonces los judíos pues no querían saber porque sabían que ellos no eran puros y por eso establecieron la diferencia. Pero hay algo que nosotros debemos de saber y ponerlo en práctica, y es la inclusión de todos, de los samaritanos. Nosotros diríamos la inclusión, es decir, dentro del plan de salvación están todos, los gentiles. Los judíos podían estar, por promesa. Jesús fue rechazado por los judíos, fue rechazado por los gentiles, ahí lo encontramos en Lucas. Fue rechazado en Galilea, no tan solamente por los samaritanos. Pero Jesús no tenía la mente nuestra igual de excluir, de tener de la excepción de algunas razas. Jesús tenía incluido a los judíos, y lo vemos en la palabra que los judíos estaban incluidos en el plan de salvación también, los samaritanos incluso estaban incluidos en el plan de salvación. Cuando fue y se encontró con aquella mujer, en el capítulo 4, vemos que la mujer era samaritana. Estaba en el plan de salvación. Cuando los 10 leprosos, ustedes saben que de los 10 leprosos que él sanó, no sé si ustedes se acuerdan, de que los 10, solo uno se devolvió. Pero ustedes saben de qué nacionalidad era ese uno. Era samaritano. Los 9 que se fueron eran judíos. Sin embargo, ese que era samaritano y a darle la gracia y ser agradecido que el Señor lo había sanado. A veces las
personas que nosotros creemos más y las rechazamos. Esas son las que nosotros debemos de aceptar, que están necesitadas y que están en el plan de salvación. Pero nosotros no pensamos y no tenemos el mismo espíritu de Dios que debemos tener, el espíritu de Dios. Si estamos dentro del plan, también debemos de tener y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces, Jesús, después de estar predicando, enseñando y haciendo discípulos, dice que ya se iba a trasladar por última vez a Jerusalén. Allá iba a ser crucificado. Allá iba a resucitar. Y luego iba a ascender. Sin embargo, tenía que hacer un recorrido aproximadamente de algunos 120 kilómetros. Iba a durar una semana. Dijo que iba a pasar por Samaria, a una aldea en Samaria. Ahí se iba a hospedar, pero él dio 2 mensajeros para hacer los preparativos, así como Juan el Bautista fue el precursor, preparó camino, para prepararle el camino. Envió esos 2 mensajeros a Samaria para que le prepararan el hospedaje y quizá el alimento para alimentarse y hospedarse. Pero ¿cuál fue la actitud de los samaritanos? Dijeron que no. Lo rechazaron. Dijeron que no a Jacobo y a Juan. Jacobo, el mismo en castellano Santiago. Y cogieron hacia allá y le dijeron que no lo iban a aceptar, porque ellos sabían que iban a Jerusalén y ellos no, ese no era el lugar de los samaritanos de adorar después o post cautiverio, ese no era el lugar. Ellos tenían el monte Gerizim, ahí era que ellos adoraban a su Dios en Gerizim. Entonces ellos sabían que Jesús iba a Jerusalén, allá, que iba a adorar, allá, la adoración de ellos era en Jerusalén. Ahí estaba el conflicto, la posición de ellos. Y dijeron, por aquí no, aquí no. Pero ¿cuál fue la actitud de aquellos mensajeros, de Jacobo y Juan? ¿Cuál fue la actitud de ellos? La actitud de ellos fue una actitud de juicio fuerte. Dijeron, Señor, quiere que enviemos fuego y lo consumamos como hizo Elías. A veces nosotros decimos, ¿y la actitud de nosotros cuál es? Frente a las adversidades. La actitud mía, ¿cuál es frente a las adversidades? Aquellos 2, Jacobo y Juan, reaccionaron con ira y con incomodidad y de juicio y dijeron, Señor, pero ellos le estaban diciendo, prácticamente querían incluir al Señor en esa hazaña. Ellos dijeron, bueno, como Elías, aquella vez cuando el rey Ocosías, en Primera de Reyes, el rey Ocosías se cayó, ¿verdad? Cuando se cae, está grave, y manda y consulta a Baal Zebú. Entonces el Señor le habla a Elías y le dice, es que no hay profeta aquí, Dios, que pueda consultar, que está consultando un ídolo a Baal Zebú, y está consultando, es que no hay. Entonces el rey cambia su actitud, se incomoda y manda a apresar y a matar a Elías. Envió una guardia de 50 con un capitán. Y Elías pidió fuego y lo consumió. Entonces ellos están. Pero hay algo de diferencia entre aquello y ahora.
Estamos bajo la gracia. Ya no estamos bajo la gracia. Ya no podemos tener esa misma actitud que tenían ellos. Cuando a veces nosotros reaccionamos y tenemos una actitud un poco parecida a la de Jacob, igual, cuando usted está en la calle, cuando estamos en la calle y pasa un motorista imprudente a veces, con esa imprudencia, a veces le pasa por el lado, a veces le dice improperio y usted a veces como que piensa, ojalá que explote con todo. Como humano han pensado, ojalá que se explote, pero la actitud nuestra no debe ser así. Porque Lian, cuando andamos en la calle, Lian dice, wow, ojalá que se vayan un poquito, que se vayan al más allá y un poquito más. Ya como que se incomoda y dice, ojalá, ¿y por qué no acaba con todo? Yo digo, no, mijo, no vamos a pensar así, a pesar de que yo he pensado así, a veces había pensado así, pero cuando yo digo que se explote el motor y él se salve, a ver si se arrepiente, es lo que yo pienso, que se explote el motor. Pero Elías me dice, no, que se vaya un poquito. Y digo yo, no, Elías, vamos a pensar para que ellos se salven. Vamos a pensar que se arrepientan, porque si se arrepienten, la actitud de ellos va a ser diferente. Entonces, dice, bueno, está bien, pero no como con esa conformidad. Y cuando él dice los atracadores que mataron a esos inocentes, lo atracan y lo matan, él dice, wow, ojalá que un poquito, que se lo lleve para el más allá también. Digo yo, no diría, no, pensar así. Vamos a pensar que se arrepientan. Pero ¿cuál fue la actitud de aquellos de Jacobo y Juan? Que baje fuego y lo consuma. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor que le dice, wow, el espíritu de ustedes, prácticamente contextualizando, el espíritu de ustedes es diferente, diciendo, el espíritu de ustedes que piensan es un espíritu maligno. Y yo digo que el que piensa así realmente, cuando pensamos así, no tenemos el Espíritu de Dios encima. El espíritu maligno es que está en nosotros y deseamos eso. El Señor le dice, no. Ellos están incluidos también en el plan de salvación y vamos a pensar de que ellos se salven. Porque si pensáramos así, el apóstol Pablo, imagínate tú, cuando estaba persiguiendo y matando a los cristianos inocentes, y cuando mataron a Esteban, hubiésemos pensado que baje el fuego y se lleve a aquellos, a Pablo, no hubiésemos tenido un Pablo hoy que escribiera. Entonces, lo que pensamos es, el Señor piensa diferente y se le apareció, ¿por qué me persigue? Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de nosotros frente a la adversidad? Y cuando nos presentan casos parecidos, cuando una vecina a veces tira la basura y le cae a usted abajo, la vecina barra y llega al lado. No podemos pensar, wow, como Jacob, igual que venga fuego y la consuma. Debemos de pensar que el Señor la toque y se arrepienta. Cuando están esos atracadores que uno a veces como humanos que somos pensamos diferente y decimos, wow, aquel atracador que a uno que llegó a la tienda y no lo perdonó, lo mató y le robó, uno piensa diferente. Ojalá que lo saquen de circulación de lo que piensa uno realmente, pero no podemos pensar así. Como humano es un poco difícil, pero si tenemos a Dios en nuestro interior, debemos de pensar diferente. Jacob y a Juan, que lo consuma. Aquellos samaritanos, no, los samaritanos estaban incluidos. También los haitianos están incluidos en el plan de salvación. No podemos tener discriminación de raza, de religión, de lengua. No. Aunque sea de una secta diferente, debemos de pensar, ojalá que el Señor lo cambie. No podemos pensar que se lo lleve, porque si se lo lleva se va a perder. Y ese no es el plan. Hay un plan de salvación que el Señor hizo para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo para todo aquel que crea ser salvo. No hay diferencia. El Señor pensó diferente a nosotros. El Señor no guardaba ese rencor. No guardaba rencor. Aún estando en la cruz, ¿qué decía? Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y a veces nosotros no tenemos esa capacidad, ese don, esa capacidad de perdonar que el Señor llama. Tenemos que perdonar, porque perdonando nos sanamos también nosotros, sentimos sanidad. Pero si guardamos eso en nuestro interior, nos estamos muriendo a plazo y espiritualmente estamos muertos. Por eso no podemos pensar, nuestra actitud debe ser diferente a los demás que piensan. Jesús dijo, ¿qué le dijo a Jacobo y le dijo a Juan? La dirección es que todos se salven, no que se pierdan. Claro, estamos claros que todos no se van a salvar, pero el norte nosotros no sabemos cuál es y debemos de pensar. Aún decimos que es difícil a veces, en cierta situación que nos encontramos y decimos, qué difícil, wow, qué difícil lo que te hizo Lana, pero no podemos ni siquiera comparar con lo que le hicieron a Jesús. Y tenemos que ser imitador. O sea, no vamos a llegar a la perfección porque Jesús vino un plan de salvación para todos. El plan de salvación no hay exclusión. Todo está incluido. No importa que sea el psicópata más grande que a veces decimos, wow, un psicópata, cuando vemos algunas veces aquello historial de aquellos psicópatas que ellos mismos expresan y comienzan a narrar cómo han matado 100 y pico de mujeres y hombres, han matado a aquellos psicópatas que en la historia lo registramos que ha habido mucho. Hasta para eso debemos decir que se salve. El mundo a veces, la justicia a veces dice, bueno, lo condena a muerte. Pero ese también tiene salvación. Es un poco difícil nosotros humanos decir, wow, tú no te he encontrado, me mataron el hermano, me mataron mi madre, me mataron mi padre. Sin embargo, también hay que perdonarlo. Cierto que la justicia haga justicia, la que tenemos la tierra, pero nosotros en nuestro interior debemos de perdonar, no tener una actitud de rechazo. Los judíos y los samaritanos, en la historia bíblica vemos que no se llevaban absolutamente, ellos evadían por no pasar por Samaria, los judíos evadían, les decía. Pero hacemos la diferencia en el Señor y tenemos que seguir al Señor. La diferencia y pensar que ellos están incluidos en el plan de salvación. Porque si no hubiese sido así, estar incluido era difícil salvarse. Porque también, como dije, en Galilea lo rechazaron los judíos, a los suyos vino, tampoco lo recibieron. A todos. Sin embargo, tenemos que tener una actitud de perdón y pensar en el plan de salvación para todos. No podemos o no debemos detenernos para hablarle a aquellos que todavía no han acercado. Y debemos ser ejemplos diferentes. Jacobo y Juan estaban todavía, no tenían esa madurez, ese conocimiento,
todavía no entendían. Después que el Señor se fue, ustedes vieron cómo actuaba Pedro, que el Señor tuvo que decirle en cierta ocasión: apártate de mí, Satanás. Pero sin embargo, después, ¿qué vemos después que vino el Espíritu Santo, que el Señor ascendió? Vemos otro Pedro. Así vemos también a Jacobo y a Juan. Vemos otro Jacobo y vemos otro Juan. Porque todo es un proceso. Esa era parte de la enseñanza del discipulado de Jesús con los discípulos. Ese era un proceso de enseñanza. Y el Señor lo reprendió y también lo instruyó. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y pensar en el plan de salvación para todos. Con esto concluyo. Con esto termino. En el plan de salvación para todos. No debemos de discriminar. Hay que perdonar. Que el Señor les bendiga.